situación que se vive en Alto Telire, en Talamanca, y que bueno, para hablar de este tema hoy tenemos pues varias invitadas. Está con nosotros nuevamente doña Montserrat Solano, defensora de los habitantes, Kenia Quesada, quien es psicóloga y salubrista de la Caja Costarricense del Seguro Social, y Ana Gabriel Zúñiga, quien es viceministra de la Presidencia, para hablar de esta problemática que se está viviendo allá. Es realmente preocupante la situación que hay en este momento en Alto Telire. Y bueno, Ana Gabriel, tal vez empezar entonces con usted y saber cuál es la situación, cuál es el actual del gobierno en ese momento, porque ha sido tal vez un poco señalado también y criticado el actuar tardío, no solo de ustedes, sino de gobiernos anteriores, decían ayer acá. Sí, bueno, yo creo que es muy importante señalar varias cosas. La primera es que utilizar la palabra hambruna no es correcto y nosotros sí, de manera muy respetuosa, planteamos que no puede ser visto de esta manera. Hay casos de desnutrición, hay casos relacionados con enfermedades infecciosas, afectaciones en la piel, ¿verdad? Muchas de estas pueden generar la muerte de las personas, pero hablar de hambruna sí es bastante crítico, incluso puede generar una, digamos, percepción equivocada de lo que realmente ocurre, y no queremos tampoco generar una crisis de una situación que se debe atender, por supuesto, que está siendo atendida, y que lo que vamos a hacer es reforzar esfuerzos. Sí, naturalmente, no solo en Alto Telire, en los 24 territorios indígenas de este país nos encontramos con una desatención histórica de gobiernos anteriores y del Estado en general. Y precisamente por eso en esta administración se decide asumir la agenda indígena en la presidencia. En el caso de Alto Telire está relacionado con temas de acceso a los servicios, de salud, de dificultades educativas, porque son pueblos indígenas que se ubican a 5 días caminando montaña arriba, tienen que cruzar ríos. Muchas veces cuando está la época lluviosa ni siquiera pueden subir o bajar, ¿verdad? Porque el río está crecido e incluso han muerto personas cruzando el río. Y por ejemplo, como en Salitre en su momento es tierras, es decir, la complejidad de los territorios indígenas de nuestro país sí es grave, naturalmente, pero por eso la hemos estado atendiendo, y este gobierno en particular. Yo creo que es necesario reforzar acciones que se han generado. La Caja Costarricense del Seguro Social hace inversiones de más de 90 millones de colones en equipo médico, utilizando los helicópteros para poder llegar a estos territorios, ¿verdad? Porque incluso el equipamiento no puede necesariamente resistir los 5 días que implicaría caminar para los funcionarios de la Caja, que una vez estando ahí sí se trasladan días y horas caminando. Por ejemplo, en este momento iniciaron anteayer una jornada que va a durar 11 días, de la cual Kenia podría profundizar posteriormente. La fuerza pública de manera reiterada facilita útiles escolares y alimentos. Yo he estado ahí, la señora vicepresidenta ahora está asumiendo también una labor de acompañamiento y liderazgo de los esfuerzos que ya iniciamos desde el año pasado con la red indígena Bríbrica Bécar, que agrupa todos los territorios de Talamanca, y que incluso resultado de ese proceso con RIPCA, la Caja y el Ministerio de Salud suscribieron una serie de procesos y de acuerdos que van a resultar e impactar positivamente en la forma en que se percibe esta cosmovisión de las personas indígenas, porque también yo creo que es importante que la gente entienda que el Estado, si históricamente no ha ingresado de manera adecuada, nosotros no podemos intervenir esa zona, porque el choque cultural que genera el temor y la desconfianza en la institucionalidad es mucha. Naturalmente no es que vamos a dejar de actuar, pero tenemos que hacerlo en conjunto con las comunidades, con las personas indígenas que puedan interpretar el idioma Bríbrica Bécar, que es el que hablan ahí y que muchas de ellas ni siquiera hablan español, y que va a requerir una serie de acciones integradas, de cosas que ya se hacen de manera dispersa. El paso siguiente es agruparlas y trabajar de manera positiva, impactando para generar calidad de vida en estas poblaciones. Viceministra y invitadas acá, seamos muy concretos, porque la idea es pues abarcar bastante sobre el tema, porque obviamente es de interés para todos y necesitamos conocer la situación de esta población y abarcar varios aspectos. Yo quisiera consultarle a Kenia Quesada, psicóloga y saludista de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una de las entidades que tengo entendido pues alerta de la situación, o al menos en este momento de esta crisis en Alto Telire. ¿Qué hicieron o qué está haciendo los servicios de la Caja allá, y cómo encontraron a esa población? Buenos días. Muy buenos días. La Caja se complace de estar aquí presente y dice sí a la población indígena de Alto Telire, y no lo dice sí ahora, sino que nosotros tenemos ya larga data dando atención a esta población. No es algo, y quisiera aclararlo, que se está dando o se está descubriendo en este momento. Realmente nosotros tenemos muchísimos años de prestar servicios de salud en la zona, ¿verdad? Y entonces decimos sí antes, ahora, y lo diremos después.
y tenemos un serio y formal compromiso con esta población. Con relación a lo que usted pregunta, mire, nosotros tenemos programadas 4 giras al año, que esas giras implican pago de helicóptero para el traslado y helicóptero privado, ¿verdad? Entonces estamos con una gira, un giro presupuestario de 90 millones, que lo decía la señora Ana Gabriel, ¿verdad? Esto implica también el traslado del EVAIS, o sea, del equipo básico de atención integral en salud, que es un equipo de funcionarios que además sumamos 8 personal de salud ahorita en esta gira que decía la señora viceministra, porque hemos estado en mucha comunicación precisamente, igual que con doña Montserrat. Estamos sumando un médico especialista en salud comunitaria, ¿verdad? Y otros funcionarios que también se suman para poder realmente cubrir las necesidades, porque estamos hablando de 40 a 100 personas que llegan a pedir esta atención, ¿verdad? Tenemos 2 puestos de visita periódica, que esos serían como los establecimientos en los cuales nosotros llegamos pero entiéndase por favor que cuando nosotros llegamos ahí, tenemos que trasladar, y así lo digo de sencillo, hasta las ollas con las cuales los funcionarios y funcionarias de salud van a comer, las cobijas, las almohadas, etcétera, ¿verdad? Porque ellos y ellas llegan a vivir con la comunidad. Entonces, yo quisiera también señalar que, bueno, la caja tiene normada la atención de cómo debe darse una atención al niño, a la niña, al adolescente, al adulto mayor, y eso lo hacemos en esta prestación de servicios que realizamos. Hemos sentido muchas veces soledad en el proceso, porque aquí es una situación que tenemos que entender. La caja presta servicios de salud. Al prestar servicios de salud, ¿qué quiere decir? Que hay un proceso de construcción social de la salud en donde otras instituciones y toda la sociedad debe involucrarse en este proceso para garantizar a estas personas. Lo decía muy bien doña Ana Gabriel cuando decía no hay agua potable, no hay luz, no hay servicios básicos de atención. Entonces, si uno lo piensa, para tener nosotros salud necesitamos una gama de determinantes, por decirlo así, del contexto social en el que vivimos, que nos permita construir salud, ¿verdad? Entonces, estas personas no tienen el acceso a alimentos que nosotros tenemos acá, no pueden decir, vamos a ir al supermercado, porque no tienen el dinero, ni tampoco hay supermercados, ni se pueden trasladar, ¿verdad? Correcto. Entonces, quisiera también contarle a los televidentes que esta es una zona realmente densa. Ustedes van llegando en helicóptero, si es que se hace en helicóptero, ¿verdad? Si no son los 7 días de camino, en donde ustedes lo que ven es bosque montañoso y lo que hay son trillos. Entonces, estas personas que merecen todo mi respeto y mi consideración, ¿verdad? Y que son más sobrevivientes que nosotros, porque yo les digo, nosotros estar ahí una semana, yo creo que no lo toleramos. Doña Kenia, nada más, deme un segundo para consultarle a la defensora de los habitantes que estuvo precisamente en la zona. Esta situación no solo es de los indígenas en Alto Telire, en Taramanca, también sucede con otras poblaciones en nuestro país, e incluso usted ha manifestado que también los indígenas noes en la zona de Los Santos, también hay una problemática con ellos. Es decir, esto es tal vez como la punta del iceberg, ¿no? O la situación que se dio a conocer o que se está dando a conocer en este momento, pero hay más casos. Yo creo que hay problemáticas distintas, ¿no? Y hablemos primero porque Alto Telire hay un problema de acceso importante. Coincido con lo que ha dicho la viceministra, aquí se trata de un problema de desnutrición leve, según me comentaban los médicos, pero continua. Es decir, no es que haya un pico en este momento, es que esa es me comentaba uno de los funcionarios de la Defensoría, es que así han vivido por décadas. Sí le tengo que reconocer que hay que quitarse el sombrero con lo que está haciendo la caja. Yo estuve con los médicos y llegan literalmente a vivir en condiciones muy difíciles, tienen que llevar absolutamente todo. También la fuerza pública tiene un médico voluntario. El problema es que solo son 4 giras al año, ¿verdad? Yo entiendo que el costo y como lo dice doña Kenia, pero es una de las problemáticas. Precisamente ese es el tema. Es un problema de acceso. Lo que nos decían los médicos es, ellos llegan cada
cada cierto tiempo, cada 3 meses. Cada 3 meses. Pero en el lapso en el que no están, como no se les atiende, no tienen agua potable, no tienen acceso a medicamentos, los niños están desnutridos, con lo cual son más propensos a otras enfermedades y tienen un mayor riesgo por otras enfermedades. Tienen una situación de alguna manera de retroceso. No es como un niño en la ciudad que pueda tener una atención continua. Lo que me decía un médico es, los niños se nos mueren por condiciones que no se mueren en otros lugares del país. Entonces, ahí sí hay que generar un proceso. Y les quiero comentar algo que me contaba el doctor Mauricio Solano de Talamanca, de la Caja en Talamanca, y tenía una situación bastante difícil en la comunidad indígena de Tainí. Él tiene unos cálculos de que la mortalidad infantil ahí era de 90 por 100,000, lo cual es igual que en Somalia. Y en 2 años se ha logrado bajar a 30 por 100,000 porque el Habdeba hizo un camino. En 2 años se bajó enormemente por un tema de acceso, es decir, que aquí el gran tema de esta comunidad es el acceso. Por supuesto, cualquier acción del Estado tiene que ser concertada con los y las indígenas. Como decía doña Ana Gabriel, es efectivamente un choque para ellos, y hay que generar un proceso de ganar confianza de ellos con la institucionalidad. Pero a ver, ahí falta de todo, falta agua potable, también hay un tema de educación. Si usted ve la escuela de Piedra Mesa, no tiene paredes, o sea, tiene paredes pero de bambú. Se cae con los ventoleros. Y se cae con los ventoleros. Cuando llueve no pueden dar clases porque se mojan todos. En Bajo Bley no ha llegado el maestro, y lo que nos contaban es que llega y se está 4 meses y después vuelve a bajar. Entonces también hay un problema de educación que también afecta el tema de la salud. Hay un tema de vivienda importante. El Ministerio de Vivienda ha hecho casas en la zona, pero no es todo el mundo que vive en esas casas. Hay gente, y uno de los doctores nos mostraba el video de un parto en un rancho que no tenía paredes, y en esas condiciones tienen que dar a luz, y en esas condiciones tienen que vivir los bebés los primeros días de nacidos. Entonces la situación es compleja, es de larga data. No creo que se le pueda echar la culpa a este gobierno, ni siquiera al anterior. Yo creo que es una cuestión del Estado que viene de décadas, y al final de cuentas yo creo que todos los costarricenses de alguna manera tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Y yo creo que es importante que este tema se ponga sobre la mesa, porque esa solidaridad que, por ejemplo, mostraban algunos de los médicos, hay un médico que se va voluntario, yo creo que esa es la solidaridad que debemos de demostrar todas y todos los costarricenses a esta población indígena. Aprovechando que está doña Ana Gabriel y la señora defensora, sí, aquí lo que ocupa es activar el Sistema Nacional de Salud. No es ni el sector salud, que estaría compuesto por la institucionalidad, ¿verdad?, encargada de generar mayor bienestar o en salud específicamente, sino es el Sistema Nacional de Salud con las entidades públicas y privadas, las comunidades, las municipalidades, etcétera. Estamos hablando de una cantidad de población 1.200, 1.400 personas. Entonces es algo que se puede tomar con prontitud, quizás, ¿verdad?, para empezar a, aunque sea en un inicio, ya que hemos superado todas las medidas asistencialistas, en este caso yo creo que hay que recurrir a ese asistencialismo. Me llamaba la atención un poco lo que usted decía, y que tiene razón. Dice 4 giras por año. Fíjese que el alto costo es importantísimo acá. Más sin embargo, fíjese que les voy a contar una muy buena noticia. Por ejemplo, ahorita estamos en la construcción de los 2 puestos de visita periódica. Así se llaman los establecimientos donde se ubica el equipo básico de atención integral en salud, el grupo de personas que van a dar la atención. Estos puestos de visita periódica nos están costando a la fecha, de acuerdo a la Dirección de Arquitectura y Proyectos Especiales de la Caja, un monto de 1.900 millones de colones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido están proyectados para terminarse en el 2018. Entonces, pareciera que aquí el tema, si ustedes lo ven, no es solo la prestación de servicios de salud la que tiene que estar ahí, la Caja diciendo sí,
es también el sector salud con AIA, como lo decía doña Montserrat, vivienda que ha hecho su aporte y así sucesivamente todas las instituciones y en realidad el Sistema Nacional de Salud, como les decía, para realmente conjuntamente poder construir. Doña Kenia, nos tenemos que ir nada más a viceministra para cerrar. Sí, bueno, yo creo que es importante que la gente comprenda la complejidad cultural, incluso en los temas de vivienda, muchas de las personas ni siquiera aceptan las casas porque el Ministerio de Vivienda históricamente les imponía un modelo que se alejaba de su cosmovisión. Muchas de las personas no aceptan ser vacunadas porque sienten que les están haciendo daño y no comprenden la importancia de esto. Por eso tal vez ahora usted me habla de la importancia de concretar. Es que no podemos concretar en un tema que no ha sido concretado por más de 500 años y que por primera vez en esta administración estamos comprendiendo un contexto cultural. En Comte estamos teniendo exactamente la misma conflictividad porque no podíamos hacer un camino hasta no tener un mecanismo de consulta para hablar con las comunidades. El tema indígena no se puede abordar de manera dispersa. Tiene que ser con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva cultural y muy respetuosa de las dinámicas de ellos. Y nada más para cerrar, muchas de estas situaciones también se complejizan por la situación socioeconómica y vamos a apostar con el INDER, con DINADECO y con el MAC a establecer mecanismos de proyectos productivos de autoconsumo que se adapten a sus especificidades nutricionales y que no tengan que depender de tener que subir o bajar de la montaña para poder tener acceso a su alimentación. El impacto no va a ser inmediato, como muchos de los temas indígenas que tienen más de 30 años de no concretarse, pero vamos en esa ruta. Muchas gracias a las tres por el tiempo. Tenemos que irnos. Les daremos seguimiento, por supuesto, en las ediciones de RTN Noticias. Muchas gracias. Buen día. Buen día.